están? Hace algunas semanas que no subió una reseña, pero como dice, todo llega a su tiempo. En esta sesión abordaremos un texto que se podría decir es muy reciente. Apenas el próximo año cumplirá 10 años en su versión original, y la versión al castellano que se leyó fue la edición de Cuenco de Lata, publicada en el 2012. Este libro se titula La invención de la cultura heterosexual y el autor es Louis Georges Tin. Tin nace en Martinica, esta pequeña isla del Caribe que es considerada departamento de ultramar francés. Se doctoró en letras y actualmente se desempeña como profesor en Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales en la ciudad de París. Además, es activista implicado en la lucha contra la homofobia y la transfobia y también el racismo. De hecho, él impulsó el reconocimiento del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Ha sido galardonado con distintos premios, entre ellos en el 2005 recibe el premio Homo Edu de Léon Deléan. También en el 2005 consigue el premio de Golden Tupilac Award. En el 2006 le otorgan el Tolerantina Award y el Grizzly Award. En el 2008 obtiene el premio del Hombre del Año en Moscú y en el 2010 tiene el premio de la Slavic Pride también de Moscú. En el 2003 dirigió el Diccionario de la Homofobia, que es un libro colectivo donde los artículos reunidos analizan la homofobia a través de diferentes teorías: teología, psicología, biología, antropología. También retoma a los principales actores de la homofobia, tanto víctimas como homófobos famosos. También toma los medios sociales y a la homofobia vista desde pues el punto muy particular, ya sea por estas instituciones que son la familia, la escuela, la policía. También hace o abarca temas de la retórica homófoba y cómo es utilizada en los diversos países o regiones del mundo. Pero bueno, regresemos a nuestro texto, que es el resultado es de un comentario que le hace la pareja, debo especificar, mujer, de un amigo suyo, al comentar pues que él era estudioso de pues los gender studies, y que su intención era hablar de la heterosexualidad. Y ella lo cuestiona: ¿cómo vas a hacer eso? Van a creer que no es normal. Entonces surge la idea para ti, para redactar este libro, que más que un solo texto lo visualizaba como un proyecto en 3 partes. Y podemos decir que este texto es un parteaguas para posicionar a la heterosexualidad como algo fuera de el orden natural, como algo establecido, como algo que ni siquiera se puede cuestionar, a pasarlo a una, a una construcción, a una asimilación cultural, es decir, que lleva todo un proceso histórico de implementación. Así pues, el objetivo pues, principal del autor es posicionar históricamente el auge de la heterosexualidad como dominante social, y para esto genera todo un marco teórico metodológico desde el constructivismo. Y a partir del análisis de distintas obras literarias refiriendo al amor cortés, que van a ser esencialmente los cantares, la poesía, el teatro, y también va a analizar los tratados médicos. Su conclusión es que en el siglo XII es este el clave para la emergencia de estas representaciones heterosexuales, y encuentra 3 puntos de resistencia de 3 sectores específicamente: los caballeros, el clero y los médicos. Así, el libro pues se va a dividir en 3 partes que se va a enfocar en estos 3 sectores en distintas épocas para entender cómo es que la cultura heterosexual se impone y gana terreno en el siglo XVII. Con respecto pues a la medicina, hace un salto hasta el siglo XX. Bueno, en la primera parte, a grandes rasgos, los caballeros se oponen a la heterosexualidad del amor cortés, pues se ve mermada la relación previa que se tenía sobre la amistad viril y las dinámicas homosociales, que con anterioridad no habían sido cuestionadas como algo distinto o fuera del orden social, o que tuviera un punto de comparación. El, la
esta relación homosocial. Incluso habla del temor de los varones por ser reconocidos como afeminados. Aquí encontramos un problema de género. La cuestión de lo femenino atribuido a los hombres empieza a ser un problema. Y el desplazamiento del héroe de guerra por estos nuevos hombres que practicaban el amor cortés y que se relacionan con las mujeres. La ética caballeresca y los privilegios masculinos se ven en peligro, pues la unión hombre-mujer con sentimientos de amar por el simple hecho de amar le da un lugar a la mujer más allá de ser un objeto de intercambio. Y es así como en el Renacimiento los cantares pasan a ser las conocidas historias donde el héroe se construye como tal para salvar a su amada. Tin señala que en el siglo XVII la heterosexualidad se establece como dominante en la noción de amor y de unión erótico-afectiva y se le considera más, entre comillas, natural al ser predominante en los productos culturales de la época. Por otro lado, el sector clerical se oponía a la instauración de la cultura heterosexual por la cuestión carnal, es decir, dentro de la ética clerical que se centraba en la devoción de lo espiritual y divino, el amor cortés, que desencadenaba encuentros pasionales, podía llevar a los creyentes a la concupiscencia, alterando pues el orden y poder de este sector enfocado en la espiritualidad cristiana. Se empieza a generar la idea de maldad sobre la mujer por alejar al hombre del amor espiritual. Además, el clero empieza a perder el control sobre los productos culturales y es donde el amor cortés pues, va a tener más proliferación, los poemas, los libros, todo esto. Se castiga pues la difusión de estas obras en la Inquisición y a manera de resistencia se va a considerar el matrimonio como sacramento para imponer que el amor debe existir sin pecado, poniendo más restricciones a la sexualidad femenina y haciendo menos aceptadas las relaciones entre hombres, colocando un valor negativo a la sodomía. También este control de parejas hombre-mujer ocasionó un quiebre político, religioso y social, que fue pues la separación entre los luteranos y los reformadores, y que esto es parte muy importante de la historia. En el caso de la medicina, hubo una resistencia entre el amor heterosexual cortés, considerándolo una patología social, y se empiezan a buscar formas biológicas de explicar su existencia. Se empiezan a gestar discursos para legitimar la monogamia. Por otro lado, en el siglo XVII se empiezan a recetar prácticas sexuales como curas a enfermedades. Sin embargo, la sodomía se recodifica en el término homosexual, el cual es asociado con la negación del humano, y para el siglo XX se considera la homosexualidad como una patología. Este enfrentamiento deriva en el fortalecimiento del discurso heterosexual. Y al ser la medicina parte del discurso científico, se crearon herramientas educativas para hacer de la heterosexualidad algo dominante. ¿Quién no va a recordar estos libros de ciencias naturales donde decían que para la reproducción, pues obviamente existe el aparato del hombre y el aparato de la mujer, pero nos hablan incluso de las relaciones sexuales con esta carga de la cultura heterosexual? El autor hace énfasis en su visión androcéntrica en su estudio, pero señala que la cultura heterosexual fue construida para y por los hombres, donde la mujer es incluida, pero es hasta el siglo XX, con las críticas feministas, que el punto de vista de las mujeres es incluido para debatir la construcción y legitimación de la cultura heterosexual. Este trabajo, la verdad, nos permite vislumbrar los orígenes de lo que actualmente se conoce como heteronorma y opera a través de los dispositivos de control en la unión monogámica heterosexual, dentro del orden moral de la unión en matrimonio y de reproducción, y nos permite cuestionar su naturaleza y normalidad con el que se nos viene trabajando o se nos viene enseñando normalmente. Al momento en que podemos posicionar la heterosexualidad y la monogamia en una serie de posibilidades para vivir las relaciones erótico-afectivas en la actualidad. Es decir, no es lo único, sino es parte de toda una gama de posibilidades. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué elementos de control existen dentro de mi forma de relacionarme? ¿Por qué me han vendido la idea que solo puedo amar a una persona? ¿Qué pasa si considero otras formas de relacionarme con los demás?
¿Hasta dónde mi heterosexualidad monogámica corresponde a un orden político, económico y moral? ¿Mi relación heterosexual monogámica como mujer tiene los mismos privilegios que una relación monogámica heterosexual como hombre? ¿De qué manera los homosexuales, las lesbianas, los bisexuales, los pansexuales, los poliamorosos, los anarquistas relacionales rompen el orden social establecido, cuestionando las relaciones de poder? No hay que olvidar lo que veíamos con Millet. Lo personal es político. El amor es político. Nos vemos en la próxima reseña.